Mi nombre es Ramón Gutiérrez. Tengo 65 años y mi propia familia formó una nueva vida sin mí, pero cuando necesitaron 70,000 pesos para salvar su negocio, ahí sí se acordaron de que yo existía. Lo que ellos no sabían es que durante todos estos años de desprecio y olvido, yo había estado preparando algo que los dejaría con la boca abierta para siempre. Imagínate la situación. Después de 40 años trabajando como electricista, manteniendo a mi familia, pagando estudios, bodas, nacimientos, mi hijo Nicolás y mi nuera Fernanda decidieron mudarse a otra ciudad sin siquiera consultarme. Se llevaron a mis 2 nietos, cerraron su pequeño taller de carpintería aquí y se fueron como si yo fuera un fantasma en sus vidas. Papá, es una oportunidad única, me dijeron por teléfono desde su nueva ciudad. Acá podemos crecer, tener mejores clientes. Los chicos van a ir a mejores colegios. Mejores colegios, como si los de acá no hubieran sido suficientemente buenos para que Nicolás se recibiera de carpintero y construyera su propio negocio. Durante 6 meses no supe nada de ellos. Nada. Ni una llamada para preguntar cómo estaba, ni una foto de mis nietos, ni siquiera un mensaje el día de mi cumpleaños. Era como si hubiera desaparecido del mapa familiar. Pero cuando su flamante negocio nuevo empezó a tambalear, cuando se dieron cuenta de que no era tan fácil como pensaban, ahí sí el teléfono sonó. «Papá, necesitamos ayuda urgente», me dijo Nicolás con una voz que hacía años no escuchaba. «El taller está mal, debemos 70,000 pesos y si no pagamos en 15 días perdemos todo». 70,000 pesos. Una fortuna que yo supuestamente tenía que sacar de la galera porque era su padre. Pero lo que Nicolás no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que durante todos estos meses de silencio, yo no me había quedado llorando en mi casa vacía. Había tomado decisiones muy importantes, decisiones que estaban a punto de cambiar todo el juego para siempre. Escucha esta historia hasta el final y dime si no te parece increíble lo que puede hacer un abuelo cuando lo subestiman completamente. También cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero que entiendas que historias como esta pasan en todos lados. Para que comprendas bien por qué llegamos a este punto, tengo que contarte cómo era mi vida antes de que mi familia decidiera que yo sobraba. Yo no siempre fui este abuelo solitario al que solo llaman cuando necesitan plata. Llegué a esta ciudad hace 35 años con mi esposa Dolores, que en paz descanse. Yo venía de un pueblo chico donde el trabajo era escaso, pero tenía un oficio en las manos. Sabía de electricidad como pocos. Había aprendido con mi padre desde los 12 años. Dolores era maestra y conseguimos trabajo rápido, yo en una empresa de instalaciones eléctricas y ella en la escuela del barrio. Cuando nació Nicolás yo ya había montado mi propio taller eléctrico. Trabajaba de lunes a lunes, reparando heladeras, arreglando instalaciones, haciendo trabajos grandes en casas y comercios. Cada peso que entraba tenía un destino claro. La casa, la comida, la educación de Nicolás y algo para ahorrar. Siempre algo para ahorrar. Dolores murió cuando Nicolás tenía 22 años. Un accidente de tránsito que me cambió la vida para siempre. Quedé solo con mi hijo, pero él ya era grande, ya sabía valerse por sí mismo. Había aprendido carpintería, tenía novia, tenía planes. Yo pensé que íbamos a estar más unidos después de perder a Dolores, pero fue al revés. Nicolás se casó con Fernanda 2 años después del funeral. La boda la pagué yo, por supuesto. 25,000 pesos que saqué de mis ahorros porque quería que tuvieran la fiesta que Dolores habría soñado para su hijo. Fernanda era una chica simpática, pero desde el primer día noté que me miraba como si fuera un problema a resolver. Cuando tuvieron el primer hijo, mi nieto Matías, yo estaba feliz de ser abuelo. Los visitaba todas las semanas, les llevaba regalos, ayudaba con lo que podía. Pero Fernanda siempre tenía algo que decir. «Ay, Ramón, no traigas tantos dulces que al nene le hacen mal. Ramón, no lo alces tanto que se acostumbra. Ramón, mejor vení después de las 5 que antes molestás». Cuando nació la segunda nieta, Sofía, las cosas ya habían cambiado mucho. Nicolás había montado su taller de carpintería con plata que yo le presté. 15,000 pesos que nunca me devolvió, pero que tampoco le reclamé porque era mi hijo y yo quería verlo progresar. El negocio andaba bien. Tenían clientes fijos, hacían muebles a medida, tenían trabajo.
Recuerdo el día que nació Sofía, como si fuera ayer. Yo estaba en mi taller arreglando una heladera cuando Nicolás me llamó gritando por teléfono. «Papá, ya nació, ya nació. Es una nena hermosa». Me largué a llorar ahí mismo, con las manos llenas de grasa, pensando en Dolores, en cómo le hubiera gustado conocer a su segunda nieta. Corrí al hospital como un loco. Llegué con el overol sucio, sin peinarme, pero no me importaba nada. Solo quería conocer a mi nieta. Cuando la vi por primera vez, tan chiquita, tan perfecta, pensé que Dios me había dado una segunda oportunidad de ser feliz después de perder a Dolores. «¿Cómo se va a llamar?», le pregunté a Nicolás. «Sofía Dolores», me dijo. «El segundo nombre es por mamá». Ahí sí que no pude contener las lágrimas. Mi nuera Patricia me miraba raro, como si no entendiera por qué un hombre grande lloraba por un bebé, pero yo no le daba importancia. Era mi nieta, llevaba el nombre de mi esposa, y yo era el abuelo más feliz del mundo. Los primeros meses fueron hermosos. Yo iba todas las tardes después del trabajo a conocer cómo había estado Sofía durante el día. Le hacía caricias. Le cantaba canciones que le cantaba a Dolores cuando estaba embarazada de Nicolás. Le contaba historias, aunque obviamente no me entendiera nada. Patricia al principio me dejaba hacer, pero de a poco empezó con sus comentarios. «Ay, Ramón, no la tengas tanto tiempo en brazos que se acostumbra. Ramón, no le hables tan fuerte que se asusta. Ramón, mejor vení después de las 6 que antes está durmiendo la siesta». Siempre había una regla nueva, siempre había algo que yo estaba haciendo mal, pero lo que más me dolía era que Nicolás nunca me defendía. Cuando Patricia me corregía delante de él se quedaba callado, o peor aún, asentía como si ella tuviera razón. Un día llegué con un regalo para Sofía, un móvil musical que había hecho yo mismo en mi taller. Había tardado semanas en tallarlo, en pintarlo, en ponerle la música. Era un trabajo artesanal hecho con amor, algo único que ningún abuelo del mundo podía comprarle a su nieta. Cuando se lo mostré a Patricia me dijo: «Ay, Ramón, qué lindo, pero ya compramos uno en el shopping que es más moderno». Y me mostró un móvil de plástico hecho en serie sin alma, que había costado 3 veces más que los materiales que yo había usado, pero que no tenía ni una pizca del amor que yo había puesto en el mío. «El tuyo lo podemos poner en el depósito para cuando sea más grande», me dijo. Pero yo sabía que mi móvil nunca iba a salir de ese depósito. Esa noche, manejando de vuelta a casa, me pregunté cuándo había empezado todo esto, cuándo había comenzado a sentirme como un intruso en la vida de mi propia familia, cuando mis regalos habían dejado de ser bienvenidos, cuando mi presencia se había convertido en algo que había que tolerar en lugar de algo que se disfrutaba. La respuesta llegó sola. Había empezado el día que Nicolás se casó con Patricia. No es que ella fuera una mala persona, pero tenía su propia forma de ver las cosas, y en su visión del mundo, un suegro demasiado presente era un problema, no una bendición. Poco a poco, sin que me diera cuenta, fui aceptando menos protagonismo en la vida de mis nietos. Dejé de opinar sobre su educación, dejé de sugerir salidas familiares, dejé de llevarles juguetes que había hecho yo mismo. Me convertí en el abuelo protocolar, el que aparecía en los cumpleaños con un regalo comprado. Se quedaba 2 horas y se iba. Pero lo que más me dolía no era Patricia, sino Nicolás. Mi hijo había dejado de ser el hombre que yo había criado. El que me respetaba, el que valoraba mi opinión, se había convertido en el marido de Patricia, en el padre de sus hijos, pero había dejado de ser mi hijo. Una tarde, cuando Sofía tenía 6 meses, llegué a visitarlos y encontré la casa llena de gente que no conocía. Eran los padres de Patricia, sus hermanos, sus cuñadas, toda la familia materna celebrando que la nena había empezado a comer comida sólida. Yo entré con mi llave, como siempre hacía, y me encontré con una fiesta familiar de la que no había sido invitado. Todos me miraron como si fuera un intruso, como si hubiera interrumpido algo privado. «Ay, Ramón», me dijo Patricia, «no sabía que ibas a venir hoy». «Vengo todos los martes», le respondí. «Siempre vengo los martes». «Sí, pero hoy tenemos a la familia acá». La familia, como si yo no fuera familia, como si fuera un conocido que venía de visita de vez en cuando. Nicolás se acercó y me dijo en voz baja: «Papá,
Capaz es mejor que vengas mañana. Hoy está complicado con tanta gente. Me fui sin decir nada más. Caminé hasta la parada del colectivo, sintiéndome como un perro echado de una casa que no era la suya. Pero lo peor no había sido la situación, sino darme cuenta de que para la familia de Patricia yo era el otro abuelo, el que estorbaba en las celebraciones importantes. Esa noche llamé a mi hermana Rosa, que vive en la capital, y le conté lo que había pasado. «Ramón», me dijo, «esa chica te está sacando de la vida de tu hijo de a poquito, y él se está dejando. ¿Qué puedo hacer, Rosa? No me voy a pelear con mi nuera. No te digo que te pelees, te digo que pongas límites, que no dejes que te traten como si fueras un desconocido». Pero yo no sabía cómo poner límites. Durante toda mi vida había sido el tipo que se adaptaba, que no hacía problemas, que mantenía la paz familiar a cualquier costo. No sabía cómo cambiar eso a los 58 años. Los meses que siguieron fueron una lenta decadencia de mi lugar en la familia. Las visitas se fueron espaciando no porque yo quisiera, sino porque cada vez me sentía menos bienvenido. Las conversaciones se volvieron superficiales, siempre con Patricia controlando los temas, siempre con Nicolás siguiéndole la corriente. Cuando Matías empezó el jardín, no me enteré hasta que ya llevaba 2 semanas yendo. Cuando Sofía dijo su primera palabra, me lo contaron una semana después. Cuando decidieron irse de vacaciones a la costa, me avisaron cuando ya estaban haciendo las valijas. Yo seguía siendo el abuelo, pero un abuelo de segunda categoría, un abuelo que se enteraba de las cosas importantes cuando ya habían pasado, que era invitado a las fotos familiares pero no a los momentos íntimos. El punto de quiebre llegó cuando Matías cumplió 5 años. Yo había planeado el regalo perfecto, un banco de carpintero en miniatura, con herramientas de verdad adaptadas para chicos, para que pudiera jugar a ser como su papá. Había trabajado en ese regalo durante 2 meses, cada detalle era perfecto. Llegué a la fiesta y vi que ya había otro banco de carpintero, más grande, más vistoso, comprado por los abuelos maternos. Mi regalo quedó opacado completamente. Matías se emocionó con el banco grande y apenas miró el mío. «Abuelo», le dijo Patricia a su padre, «qué regalo más lindo. Matías va a ser carpintero como papá». «Abuelo». A él le decía abuelo. A mí me decía Ramón. Esa fue la última gota. Esa noche, solo en mi casa, tomé la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. Decidí que no iba a seguir mendigando un lugar en una familia que había decidido que yo no era prioritario, pero cuanto mejor les iba económicamente, menos me incluían en sus vidas. Las visitas se fueron espaciando. Los almuerzos dominicales se convirtieron en encuentros cada 15 días, después una vez por mes, después solo en cumpleaños y fiestas importantes. Y siempre era yo el que tenía que llamar, siempre era yo el que tenía que insistir. Me acuerdo de un domingo en particular cuando había llovido toda la mañana y yo me había quedado en casa esperando que vinieran a almorzar, como hacíamos todos los domingos desde hacía años. Había preparado guiso de lentejas, el plato favorito de Nicolás desde chico. Había comprado facturas para después del café. Había limpiado toda la casa. A las 12:30, cuando ya tendrían que haber llegado, los llamé. «Ah, papá», me dijo Nicolás, como si recién se acordara de mí. «No te avisé que no podemos ir hoy. Patricia organizó un almuerzo con sus amigas del jardín de Matías». «¿Y no podían avisar antes?», le pregunté. «Sí, perdón, se me pasó». Se le pasó. Avisarle a su padre que no iba a venir a almorzar se le pasó, como si fuera algo sin importancia, como si mi domingo no tuviera valor. Colgué el teléfono y me quedé mirando la mesa puesta para 4, el guiso humeando en la cocina, las facturas que se iban a poner duras sin nadie que se las comiera. Ese día almorcé solo, pero no fue la primera vez ni iba a ser la última. Los cumpleaños se volvieron trámites obligatorios. Llegaban, comíamos la torta, los chicos abrían los regalos, me daban un beso protocolario y se iban. Siempre tenían algo que hacer, siempre había una excusa para no quedarse más tiempo. Los chicos están cansados. Mañana tenemos que madrugar. Patricia tiene dolor de cabeza. Tenemos que pasar por lo de mi suegra. Mi suegra, doña Carmen, la madre de Patricia, que vivía a 20 minutos de mi casa, pero que veía a mis nietos 3 veces por semana.
que los cuidaba cuando Patricia tenía que salir, que sabía de memoria cuál era la comida favorita de cada uno, qué programas de televisión les gustaban, cómo los consolaban cuando lloraban. Una vez, por casualidad, me encontré con doña Carmen en el supermercado. Estaba comprando yogures de esos especiales para niños, de los que vienen con dibujitos. «Hola, Carmen», la saludé. «Ah, hola, Ramón», me respondió con esa sonrisa forzada que usa la gente cuando no te puede evitar. «¿Cómo están los chicos?» «Bien, bien. Matías está aprendiendo a andar en bicicleta y Sofía ya sabe todas las letras del abecedario». Matías estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Mi nieto de 7 años estaba pasando por uno de los momentos más importantes de la infancia y yo no sabía nada. Sofía sabía el abecedario completo y yo me enteraba por casualidad en un supermercado. «Qué bueno», le dije, tratando de disimular lo que sentía. «Sí, los tengo muy seguido en casa. Ayer estuvieron toda la tarde porque Patricia tenía que ir al médico. Toda la tarde. Mi nuera había necesitado que alguien cuidara a sus hijos y había llamado a su madre, que vivía más lejos que yo, en lugar de llamarme a mí, que estaba siempre disponible y que moría de ganas de pasar tiempo con mis nietos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que me estaba perdiendo de la vida de mis nietos. Los primeros pasos en bicicleta, las primeras letras que aprendían a escribir, las obras de teatro del jardín, los partidos de fútbol de los sábados. Al día siguiente, decidí hablar con Nicolás. Lo llamé y le pedí que viniera a casa, solo él, porque necesitaba decirle algo importante. Vino esa misma tarde, pero se notaba que tenía prisa. «¿Qué pasó, papá? ¿Estás bien?» «Sí, Nicolás, estoy bien de salud, pero no estoy bien emocionalmente». Se sentó en el borde del sillón, como el que está listo para irse en cualquier momento. «Hijo, siento que me estoy perdiendo la vida de mis nietos». «¿Por qué decís eso, papá?» «Porque me entero de las cosas importantes por casualidad. Porque cuando necesitas que alguien los cuide llamás a Carmen en lugar de llamarme a mí. Porque hace 3 meses que no paso una tarde completa con ellos». Nicolás suspiró, como si fuera un tema que no quería tocar. «Papá, vos sabés que Patricia tiene su forma de hacer las cosas». «¿Y cuál es la forma de Patricia? ¿Que yo no exista?» «No exageres, papá. Vos existís, pero ella prefiere que los chicos tengan rutinas, que no haya demasiada gente confundiéndolos». «¿Yo confundo a mis propios nietos?» «No, papá, no es eso». «Entonces, ¿qué es, Nicolás?» «Porque necesito entender por qué soy el último en enterarme de todo, por qué siempre hay una excusa para que no los vea, por qué cuando necesitan ayuda llaman a cualquiera menos a mí». Se quedó callado durante mucho tiempo. Después me dijo algo que me dolió más que cualquier grito. «Papá, Patricia dice que vos te metés demasiado, que siempre tenés una opinión sobre cómo criar a los chicos, sobre lo que tienen que comer, sobre lo que tienen que hacer». «¿Eso dice Patricia?» «Sí, y yo a veces pienso que tiene un poco de razón». Ahí entendí todo. Mi hijo había elegido. Entre su mujer y su padre, había elegido. Y la elección no había sido a mi favor. «Está bien, Nicolás», le dije. «Si Patricia piensa que me meto demasiado y vos pensás que tiene razón, entonces voy a meterme menos». «No te pongas así, papá. Nadie dijo que no queremos que veas a los chicos». «No, no dijeron eso. Pero lo que sí dijeron es que estorbo». «Papá». «Está bien, hijo. Mensaje recibido». Se fue esa tarde prometiendo que iba a hablar con Patricia, que íbamos a arreglar las cosas, que todo iba a volver a ser como antes. Pero yo sabía que nada iba a cambiar. Había escuchado con claridad lo que necesitaba escuchar. Para la familia de mi hijo yo era un problema, no una solución. Un día decidí no llamar más, solo para ver qué pasaba. Quería saber si me extrañarían, si se darían cuenta de que el abuelo había desaparecido. Pasaron 3 semanas sin que me buscaran. 3 semanas en las que yo esperé junto al teléfono como un tonto, pensando que alguno se iba a preocupar por saber cómo estaba. Cuando finalmente los llamé, Fernanda me atendió con una voz que no podía disimular la molestia. «Ay, Ramón, qué bueno que llamaste. Los chicos preguntaron por vos el otro día». Mentira. Si los chicos hubieran preguntado por mí, me habrían llamado antes. La gota que rebalsó el vaso fue el cumpleaños de 8 años de Matías.
Yo había comprado una bicicleta hermosa, celeste y blanca, con rueditas auxiliares que se podían sacar cuando aprendiera a andar solo. Llegué a la fiesta y había 30 personas que yo no conocía, amigos del colegio, padres de compañeritos, la familia de Fernanda. Me senté en una esquina del patio viendo cómo mi nieto abría regalos, cómo reía, cómo disfrutaba. Cuando llegó el momento de mi regalo, lo ayudé a desenvolver la bicicleta. Se puso loco de contento, gritó, una bici, y corrió a abrazarme, pero Fernanda enseguida se acercó. Ay, Matías, qué linda la bici del abuelo, pero ya tenemos la que te regalaron los abuelos maternos. Era verdad. En un rincón del patio había otra bicicleta, más moderna, más cara, más llamativa. La del abuelo Ramón la podemos guardar para cuando seas más grande, siguió diciendo Fernanda, pero yo sabía que esa bicicleta nunca iba a salir del depósito. Esa noche, manejando de vuelta a mi casa, tomé una decisión. No iba a mendigar cariño. No iba a insistir más donde claramente sobraba. Si mi familia había encontrado otros abuelos, otras prioridades, otras personas más importantes que yo, perfecto. Iban a tener lo que querían. Mi ausencia completa. Dejé de llamar. Dejé de insistir con las visitas. Dejé de mandar mensajes preguntando cómo estaban. Y por supuesto, ellos tampoco se comunicaron conmigo. La vida siguió para todos, excepto que yo ya no estaba en el grupo familiar de WhatsApp, ya no me invitaban a los domingos, ya no formaba parte de sus planes. Pero acá viene lo que ellos no se imaginaban. Durante todos esos meses de silencio, yo no me quedé deprimido en mi casa lamentándome. Hice algo mucho mejor. Empecé a construir mi propia felicidad y, de paso, a tomar decisiones que ellos jamás creyeron que podría tomar. ¿Sabes lo que descubrí cuando dejé de preocuparme por una familia que no me valoraba? Descubrí que tenía 65 años, buena salud, un oficio que me daba para vivir bien, y ninguna obligación de aguantar desprecios de nadie, ni siquiera de mi propia sangre. Lo primero que hice fue cerrar mi taller eléctrico después de 30 años. Sí, como lo escuchas. Vendí todas las herramientas, todos los repuestos, todo el stock que tenía acumulado. No necesitaba trabajar 12 horas por día para mantener a gente que ni me hablaba. Con la plata de la venta del taller y los ahorros que tenía, hice algo que nunca me había animado a hacer. Empecé a vivir para mí. Me compré un auto nuevo, nada del otro mundo, pero nuevo. Durante años había manejado la misma camioneta vieja porque había que ahorrar para los nietos. Había que guardar por si Nicolás necesitaba ayuda. Había que ser responsable. Ahora que no tenía que ser responsable por nadie más que por mí, me compré el auto que quise toda la vida. Me anoté en un gimnasio para gente mayor. Conocí a otros hombres de mi edad que también habían pasado por situaciones familiares complicadas. Nos hicimos amigos, empezamos a juntarnos a jugar al dominó, a caminar por el parque, a tomar unas cervezas los viernes por la tarde. Por primera vez en años me sentía parte de algo. También conocí a Marta. Marta tiene 62 años. Es viuda como yo, y trabajó toda su vida como enfermera. Sus hijos viven en España y la llaman todas las semanas. La visitan cada vez que pueden, la incluyen en sus vidas aunque estén lejos. Al principio me daba vergüenza contarle mi situación familiar, pero Marta me dijo algo que me marcó. Ramón, no todos los hijos salen buenos, pero eso no significa que vos no fuiste un buen padre. Con Marta empezamos a salir, a conocer lugares, a hacer cosas que yo nunca había hecho. Fuimos al teatro, a conciertos, a pasear por ciudades cercanas. Me di cuenta de que había pasado 35 años trabajando como un animal para darle todo a mi familia, pero nunca me había dado nada a mí mismo. Un día, caminando por el centro con Marta, nos encontramos con una pareja que conocíamos del gimnasio, Mario y Carmen. Estaban súper contentos porque acababan de volver de un viaje a Europa que habían hecho para celebrar sus 40 años de casados. ¿Por qué no se animan ustedes?, nos dijeron. La vida es corta, hay que disfrutarla. Esa noche, Marta y yo nos pusimos a mirar paquetes de viajes por internet. Era algo completamente loco para mí, que nunca había salido del país, que siempre había dicho que viajar era un lujo innecesario. Pero ya no tenía que justificar mis gastos con nadie.
Ya no tenía que pensar si ese dinero podía servir para ayudar a Nicolás con algo. Ya no tenía que ser el abuelo ahorrador que guardaba cada peso pensando en emergencias familiares que nunca llegaban o que llegaban pero de gente que ni se acordaba de que yo existía. Reservamos un viaje de 15 días a Italia. 15 días conociendo Roma, Venecia, Florencia, comiendo pasta de verdad, tomando vino italiano, sacándonos fotos como dos adolescentes enamorados. Fue la experiencia más increíble de mi vida. Durante esos 15 días, no pensé ni una sola vez en mi familia. No me hizo falta hablar con nadie que no me valorara. Cuando volví del viaje, tenía una energía diferente. Me veía diferente en el espejo. Marta me decía, Ramón, estás 10 años más joven, y tenía razón. Cuando uno se libera de gente tóxica, aunque sea familia, rejuvenece automáticamente. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de estos meses. Decidí que si algún día mi familia aparecía pidiendo ayuda, no iba a ser el mismo abuelo de siempre. No iba a ser el que siempre decía que sí, el que siempre ponía la plata sin preguntar, el que siempre se sacrificaba por gente que no se sacrificaba por él. No tuve que esperar mucho para poner a prueba mi nueva actitud. Era un martes por la tarde, cuando sonó el teléfono después de 6 meses de silencio total. Yo estaba preparando un asado para mis amigos del gimnasio. Era mi cumpleaños y lo estaba festejando con gente que realmente se alegraba de que yo hubiera nacido. Cuando vi el nombre de Nicolás en la pantalla, por un segundo pensé que se había acordado de la fecha. Qué ingenuo fui. «Hola papá, ¿cómo andás?», me dijo con esa voz falsa que usan las personas cuando necesitan algo. Podía escuchar en el fondo el ruido del taller, máquinas funcionando, gente trabajando. Me estaba llamando desde su trabajo, en un hueco entre cliente y cliente, como si fuera un proveedor más al que tenía que contactar. «Todo bien, hijo. ¿Y ustedes qué tal?». «Nosotros acá, trabajando mucho. Papá, te llamo porque tengo que contarte algo importante». Ahí me contó toda la historia del traslado. Cómo hacía 2 meses se habían mudado a otra ciudad, a 150 kilómetros de acá, porque habían conseguido la oportunidad de abrir una sucursal del taller en un lugar donde había más trabajo. 2 meses. Llevaban 2 meses viviendo en otra ciudad y recién ahora me avisaban. No me habían consultado si me parecía bien, no me habían pedido opinión, no me habían dicho que se iban. Simplemente se habían ido y después me informaban, como se le informa a un conocido lejano. «¿Y cómo está todo por allá?», le pregunté tratando de sonar normal. «Y más y bien, pero complicado. Por eso te llamo, papá. Por eso me llamo». Ahí estaba la verdad. No me llamaba para contarme que se habían mudado, ni para preguntarme cómo estaba después de 6 meses sin hablar. Me llamaba porque tenía un problema. «Cuéntame», le dije, aunque ya me imaginaba por dónde venía la cosa. «El tema es que la inversión fue más grande de lo que calculamos. Tuvimos que alquilar un local más caro, comprar herramientas nuevas, contratar 2 empleados, porque acá el volumen de trabajo es otro, y encima tuvimos algunos problemas con trabajos que no salieron bien al principio, porque no conocíamos los gustos de los clientes de acá, trabajos que no salieron bien, clientes insatisfechos, plata invertida que no estaba dando resultado. La historia de siempre, mi hijo tomando decisiones importantes sin pensar bien las consecuencias y después necesitando que alguien más arreglara el problema. Y ahora debemos 70,000 pesos que no tenemos», siguió diciendo. «Entre el alquiler atrasado del local, los sueldos de los empleados, los proveedores de madera y herramientas, si no pagamos en 2 semanas, nos ejecutan todo y perdemos el negocio. 70,000 pesos. Una cifra astronómica para alguien que llevaba 6 meses sin llamar a su padre para preguntarle cómo estaba. Una cifra que representaba años de mi trabajo como electricista, pero que para él era solo un número que tenía que conseguir de algún lado. «Es una situación muy complicada, hijo», le dije, sin comprometerme a nada todavía. «Sí, papá. Por eso pensé en vos. Siempre fuiste nuestro sostén en las situaciones difíciles». «Nuestro sostén». Qué manera elegante de decir cajero automático. Siempre había sido su sostén económico, pero nunca había sido su prioridad emocional. Cuando necesitaban plata, ahí estaba el viejo Ramón. Cuando necesitaban compañía, cariño,
alguien con quien compartir buenas noticias, ahí estaban los otros abuelos. ¿Y no pueden conseguir un préstamo en el banco?, le pregunté. Ya lo intentamos, papá. Nos pidieron tantos papeles, tantas garantías, que fue imposible. Además, los intereses son altísimos. Con vos sabemos que podemos arreglar algo más razonable. Con vos sabemos, como si hubiera sido una decisión familiar consultarme, como si todos hubieran estado de acuerdo en que el abuelo Ramón era la mejor opción. Seguramente Patricia había sido la primera en sugerir que me llamaran, no porque me quisiera, sino porque era la salida más barata. Nicolás, le dije, 70,000 pesos es mucha plata. Ya lo sé, papá, pero vos siempre fuiste comprensivo con nosotros. Siempre nos ayudaste cuando las cosas se pusieron difíciles. Siempre los había ayudado, era verdad. Cuando se casaron, les pagué la fiesta. Cuando nació Matías, les compré la cuna, el cochecito, la ropa. Cuando nació Sofía, les pagué el sanatorio privado. Cuando montaron el taller, les presté los primeros 15,000 pesos para arrancar. Siempre había sido el que ponía la plata cuando hacía falta, pero nunca había sido el que recibía una llamada para preguntarme cómo había estado mi día. Nunca había sido el que recibía una foto de los chicos haciendo algo gracioso. Nunca había sido el que se enteraba de las buenas noticias apenas pasaban. «¿Y Patricia qué opina de que me pidas plata a mí?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patricia está de acuerdo. Ella también piensa que vos sos la única persona que nos puede ayudar en este momento. La única persona. Después de haberme excluido de sus vidas durante 6 meses, ahora era la única persona que los podía salvar. Qué conveniente descubrir que yo existía justo cuando necesitaban 70,000 pesos. «¿Y los chicos cómo están con el cambio?», les pregunté, tratando de desviar la conversación hacia algo más personal. «Bien, bien. Al principio les costó un poco, pero ya se adaptaron. Van a una escuela nueva, hicieron amigos nuevos. Matías está jugando al fútbol en un club de acá». Matías jugaba al fútbol. Mi nieto de 8 años había empezado una actividad nueva. Seguramente había tenido su primer partido. Habría hecho goles. Habría estado nervioso. Habría necesitado que alguien lo alentara. Y yo no sabía nada de todo eso. «¿Y tienen fotos de los partidos?», le pregunté. Sí, tengo algunas en el teléfono». «¿Me las podés mandar?». «Sí, después te las mando, papá. Pero volviendo al tema de la plata, ¿qué me decís? ¿Podés ayudarnos?». Volviendo al tema de la plata. 5 segundos había durado su interés por mantener una conversación padre-hijo. 5 segundos le había dedicado a contarme sobre la vida de mis nietos antes de volver a lo que realmente le importaba, los 70,000 pesos. «Nicolás, necesito pensarlo». «¿Pensarlo? Papá, somos familia. Siempre estuvimos ahí el uno para el otro. Siempre estuvimos ahí el uno para el otro. Otra mentira más. Yo siempre había estado ahí para ellos, pero ellos jamás habían estado ahí para mí. Cuando cumplí 65 años, el año pasado, esperé todo el día una llamada que nunca llegó. Cuando me operaron de la vesícula hace 8 meses, volví del hospital a una casa vacía, porque ni siquiera sabían que me habían internado. «Dame una semana para pensarlo», le dije. «Una semana es mucho tiempo, papá. La situación es urgente». «Si la situación es tan urgente, ¿por qué esperaste 6 meses para llamarme?». Se quedó callado. No tenía respuesta para esa pregunta porque ambos sabíamos la verdad. No me había llamado en 6 meses porque no me necesitaba. Me llamaba ahora porque sí me necesitaba. «Está bien, papá. Te doy una semana, pero por favor pensalo bien. Realmente no tenemos otra salida». Colgué el teléfono y me quedé parado en la cocina, con el asado a medio hacer y mis amigos esperándome en el patio. Por un momento me olvidé de que era mi cumpleaños. Me olvidé de que tenía motivos para estar contento. Mario, uno de mis amigos del gimnasio, se asomó por la puerta. «Ramón, ¿está todo bien?». «¿Quién era?». «Mi hijo», le respondí. «¿Algo grave?». «No, Mario, nada grave. Solo la vida». «Hola, papá. ¿Cómo andás?», me dijo con esa voz falsa que usan las personas cuando necesitan algo. «Todo bien, hijo. ¿Y ustedes qué tal?». «Nosotros acá trabajando mucho. Papá, te llamo porque tengo que contarte algo importante». Ahí me contó toda la historia. Cómo se habían mudado a la nueva ciudad buscando mejores oportunidades, cómo habían alquilado un local más grande para el taller,
cómo habían tomado empleados, cómo habían invertido en maquinaria nueva. Todo sonaba bárbaro, hasta que llegó la parte del problema. El tema es que se nos complicó la cosa, papá. Los clientes nuevos no pagan como esperábamos. Tuvimos que devolver plata por unos trabajos que salieron mal, y ahora debemos 70,000 pesos que no tenemos. 70,000 pesos. Una cifra que para él era imposible de conseguir, pero que para mí, después de haber vendido el taller y tenido una vida austera durante 30 años, no era un problema tan grave. Pero había algo más importante que el dinero en juego. Y bueno, hijo, es una situación complicada, le dije sin comprometerme a nada. Sí, papá, por eso te llamé. Necesito que me prestes esa plata. Te juro que te la devuelvo apenas podamos levantar cabeza. Me prestes esa plata. Como si fuera lo más natural del mundo, que después de 6 meses sin hablarme, su primera llamada fuera para pedirme una fortuna. Como si fuera mi obligación arreglar los problemas que ellos habían creado con sus decisiones. Nicolás, le dije, es mucha plata. Ya lo sé, papá, pero vos siempre fuiste nuestro sostén. Siempre pudimos contar con vos cuando las cosas se ponían difíciles. Nuestro sostén. Qué linda frase para describir a alguien que habían borrado de sus vidas durante medio año. ¿Y no tienen otra alternativa? ¿No pueden pedir un préstamo en el banco? Ya intentamos, papá, pero nos piden garantías que no tenemos. Vos sos nuestra única esperanza. Su única esperanza. Después de formar una nueva familia sin mí, después de mudarse sin consultarme, después de desaparecer por completo, ahora yo era su única esperanza. Necesito pensarlo, Nicolás, le dije. Pero papá, necesito una respuesta rápida. Son solo 15 días. Dame una semana para pensarlo. Colgué el teléfono y volví a preparar el asado para mis amigos, pero ya no tenía ganas de festejar nada. No porque me hubiera puesto triste la llamada, sino porque me había confirmado algo que ya sabía. Para mi familia, yo solo existía cuando necesitaban plata. Esa noche le conté todo a Marta. Ella me escuchó en silencio, como siempre hacía, y cuando terminé me dijo algo que me pegó fuerte. Ramón, ¿vos querés ayudarlos porque son tu familia o querés ayudarlos porque tenés miedo de que te odien si no lo haces? Esa pregunta me desveló toda la noche. Me quedé despierto pensando en todas las veces que había dicho que sí cuando tenía ganas de decir que no. En todas las veces que había puesto plata para resolver problemas que no eran míos. En todas las veces que había sido el salvador de emergencias familiares, pero nunca el invitado de honor en las celebraciones familiares. ¿Qué quería yo realmente? ¿Quería seguir siendo el abuelo cajero automático que siempre estaba disponible para resolver problemas? ¿O quería que mi familia aprendiera que las relaciones se construyen con cariño, no solo con emergencias? Me levanté a las 5 de la mañana y me fui a caminar por el parque. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar con claridad. Mientras caminaba, me acordé de algo que me había dicho mi padre cuando yo era joven. Hijo, a la gente hay que enseñarle cómo tratarte. Si vos dejás que te falten el respeto, van a seguir faltándotelo. Si vos dejás que te usen, te van a seguir usando. Mi padre había muerto hacía 20 años, pero sus palabras siguieron resonando en mi cabeza durante toda la caminata. ¿Le había enseñado mal a mi hijo cómo tratarme? ¿Había sido tan permisivo, tan disponible, tan incondicional, que él había aprendido a darme por descontado? Cuando volví a casa, ya había tomado una decisión. No iba a ser el mismo abuelo de siempre. No iba a entregar 70,000 pesos sin condiciones, como había hecho toda la vida. Si mi familia quería mi ayuda económica, iba a tener que aceptar también mi presencia emocional. Pero antes de llamar a Nicolás, necesitaba hacer otra cosa. Necesitaba entender exactamente en qué situación económica estaba yo, para saber qué podía ofrecer y qué no. Esa misma mañana fui al banco y pedí un resumen completo de todas mis cuentas. Los números me sorprendieron a mí mismo. Durante 30 años de trabajo como electricista, había sido muy cuidadoso con el dinero. Nunca me había dado grandes gustos. Siempre había vivido por debajo de mis posibilidades. Siempre había ahorrado una parte de lo que ganaba. Cuando cerré el taller y vendí todas las herramientas, había ingresado una suma importante.
sumado a mis ahorros de toda la vida, tenía un colchón económico que me permitía vivir cómodamente durante muchos años sin trabajar. 70,000 pesos era mucho dinero, pero no era toda mi fortuna. Sin embargo, ya no se trataba solo del dinero. Se trataba del respeto, de la dignidad, de enseñarle a mi familia que yo no era un objeto que se usaba cuando convenía y se guardaba cuando no hacía falta. También fui a hablar con Ricardo, un abogado amigo que había conocido en el gimnasio. Le conté toda la situación y le pedí consejo. «Ramón», me dijo, «vos tenés dos caminos. O les das la plata sin condiciones y seguís siendo el abuelo cajero automático de siempre, o aprovechás esta oportunidad para cambiar las reglas del juego. ¿Qué querés decir? Quiero decir que por primera vez en tu vida tenés algo que ellos necesitan desesperadamente. Eso te da poder para negociar no solo las condiciones de la plata, sino las condiciones de la relación familiar. ¿No te parece que estoy siendo muy duro? ¿Duro? Ramón, me contaste que hace 6 meses que no te llaman, que se mudaron sin avisarte, que cuando necesitaron niñera llamaron a la otra abuela en lugar de llamarte a vos. ¿Eso te parece que es tratarte bien? Tenía razón. Durante años me había conformado con recibir migajas de cariño de mi propia familia. Había aceptado que mi lugar fuera secundario, que mis opiniones no importaran, que mi presencia fuera opcional. Había sido tan bueno, tan comprensivo, tan incondicional, que me había convertido en invisible. Pero si les pongo condiciones muy duras, capaz se enojan y no aceitan, le dije. Y si se enojan por eso, ¿qué perdés? ¿Perdés una familia que te llama solo cuando necesita plata? ¿Perdés una relación donde vos siempre das y nunca recibís? ¿Perdés el privilegio de ser ignorado durante meses hasta que surge una emergencia? Esas palabras me abrieron los ojos completamente. ¿Qué estaba perdiendo realmente si mi familia se enojaba conmigo por poner límites? ¿Estaba perdiendo algo valioso o estaba perdiendo algo que ya estaba perdido hace tiempo? Esa tarde llamé a mi hermana Rosa y le pedí otro consejo. «Rosa, necesito que me digas la verdad. ¿Vos crees que soy un buen padre?» «Ramón, sos un padre excelente. Demasiado bueno», diría yo. «¿Qué querés decir con demasiado bueno?» «Que te pasaste la vida dándole todo a Nicolás sin pedirle nada a cambio. Que lo malcriaste con tanta generosidad, que nunca le enseñaste que las relaciones familiares son de ida y vuelta, no solo de ida. Pero yo quería que él tuviera todo lo que yo no tuve. Y se lo diste, Ramón. Le diste estudios, le diste trabajo, le diste casa, le diste una familia hermosa, pero no le enseñaste a valorar lo que tenía, ni a valorar al que se lo daba. ¿Y ahora qué hago? Ahora le enseñás. A los 32 años se puede aprender todavía. Pero para enseñarle tenés que dejar de ser el padre que siempre dice que sí y convertirte en el padre que pone límites. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Llamé a Nicolás exactamente una semana después, como le había prometido, pero lo que le iba a decir no era para nada lo que él esperaba escuchar. «Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Ya pensaste lo que hablamos?» «Sí, Nicolás. Lo pensé mucho. ¿Y qué decidiste?» «Decidí que los voy a ayudar, pero con condiciones». Se quedó callado unos segundos. «¿Qué tipo de condiciones, papá?» «Primera condición, quiero conocer exactamente en qué gastaron la plata. Quiero ver las cuentas. Quiero entender cómo llegaron a deber 70,000 pesos». «Bueno, papá, eso lo podemos charlar». «Segunda condición, quiero un plan de pago real, con fechas, con firmas, como se hace en cualquier negocio serio». «Sí, por supuesto». «Hay tercera condición, la más importante. Quiero que antes de que les dé un solo peso, ustedes vengan acá, los 4, y pasemos un fin de semana completo juntos, como familia, como hacíamos antes de que decidieran que yo no existía más». Ahí sí se hizo un silencio largo. «Papá, es que estar allá es complicado, los gastos del viaje, los días de trabajo que perdemos». «Nicolás, si 70,000 pesos son una emergencia que necesitan resolver en 15 días, supongo que 2 días y 1,500 pesos de viaje no van a ser el problema más grande de sus vidas». «No es por la plata del viaje, papá, es por el tiempo». «Entonces no es tan urgente como me dijiste». Otro silencio. «Está bien, papá. Vamos el fin de semana que viene». Pero yo no había terminado. «Una cosa más, Nicolás.
Vienen los cuatro, pero vienen a conocer mi vida. No vienen a quedarse en mi casa esperando que yo los atienda. Vienen a hacer las cosas que yo hago, a conocer a mis amigos, a ver cómo vivo ahora. Si no les parece bien mi vida, no hay trato. ¿Qué querés decir, papá? Quiero decir que van a conocer a Marta, van a almorzar con mis amigos del gimnasio, van a entender que yo no me quedé esperándolos durante estos 6 meses. Construí una vida nueva, y si quieren que forme parte de la vida de ustedes, primero tienen que formar parte de la mía. Cuando colgué me quedé pensando si había hecho lo correcto. Parte de mí tenía miedo de que dijeran que no, de que prefirieran buscar la plata en otro lado antes que venir a reconocer que me habían tratado mal. Pero otra parte de mí estaba orgullosa de haber puesto límites por primera vez en mi vida. Marta me dijo esa noche: Ramón, pase lo que pase, ya ganaste, porque te respetaste a vos mismo. El viernes llegaron los 4 en el auto, después de manejar 4 horas desde su nueva ciudad. Nicolás, Fernanda y mis 2 nietos, que habían crecido mucho en estos meses y que me miraban como si fuera un extraño. Cuando los abracé, sentí que abrazaba a desconocidos que tenían mi misma sangre. Los llevé a almorzar al club donde me junto con mis amigos. Quería que conocieran a Mario, a Carmen, a Roberto, a la gente que me había acompañado durante estos meses. Quería que vieran que yo no estaba solo y triste esperándolos. Fernanda estaba incómoda desde el primer minuto. Se notaba que no le gustaba estar ahí, que consideraba todo esto una pérdida de tiempo necesaria para conseguir la plata. Pero los chicos estaban fascinados con el club, con la pileta, con los juegos. «Abuelo», me dijo Matías, «¿por qué nunca nos trajiste acá antes?» «Porque antes el abuelo no venía a estos lugares, mi amor. Recién ahora aprendí a divertirme». En la tarde los llevé a conocer la casa de Marta. Ella había preparado una merienda espectacular, con tortas caseras, sándwiches, todo lo que más les gustaba a los chicos. Marta los recibió como si fueran sus propios nietos, con un cariño que hacía mucho no veía en casa. Esa noche, cuando estábamos cenando en mi casa, Nicolás me dijo: «Papá, se nota que estás bien». «Sí, hijo, estoy muy bien. Me alegra verte así». «¿Te alegrás? ¿En serio te alegrás?» «Por supuesto, papá». «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque si te alegrabas me habrías llamado en estos 6 meses para saber cómo estaba». Se quedó callado. Fernanda miraba la televisión como si la conversación no fuera con ella. «Papá, nosotros estuvimos muy ocupados con la mudanza, con el trabajo nuevo». «Nicolás, parar. Vos me llamaste después de 6 meses porque necesitabas 70,000 pesos. No me llamaste ni una sola vez para preguntar si estaba vivo, si estaba enfermo, si necesitaba algo. Y ahora me decís que te alegra verme bien». Fernanda dejó de mirar televisión. «Ramón, no es que no nos importaras. Es que pensamos que entendías que necesitábamos tiempo para adaptarnos. 6 meses para mandar un mensaje preguntando cómo estaba su padre. No es tan fácil, Ramón. Vos no sabés lo que es mudarse con chicos, empezar de nuevo. Fernanda, yo me quedé solo en esta casa después de que ustedes se fueran. ¿Te parece que fue más fácil para mí que para ustedes?» Se hizo un silencio incómodo. Los chicos se habían ido a jugar al patio y no escuchaban la conversación. «Bueno», dijo Nicolás, «ya pasó todo eso. Lo importante es que ahora estamos acá. ¿Están acá por mí o por los 70,000 pesos? Papá, no seas así». «¿Así cómo, Nicolás?» «Honesto. Esa noche, después de que se fueran a dormir al hotel donde los había alojado, me quedé despierto pensando. Los había visto durante todo el día actuar como si nada hubiera pasado, como si los 6 meses de silencio fueran algo normal, como si hubiera sido natural desaparecer de mi vida hasta que necesitaran plata. Al día siguiente era domingo. Los llevé a almorzar a la casa de Mario y Carmen, que habían organizado un asado especial para conocer a mi familia. Mis amigos se desvivieron por atender a mis nietos, por hacerlos sentir cómodos, por incluirlos en las conversaciones. Durante el almuerzo, Carmen le preguntó a Fernanda: «¿Y ustedes qué tal con el cambio de ciudad?» «Bien, bien. Es un desafío, pero estamos contentos». «¿Y extrañan estar lejos de Ramón?» Fernanda se puso incómoda. «Sí, bueno, pero hablamos seguido. Yo casi me atraganto con el asado, hablamos seguido. Si no fuera por los 70,000 pesos, seguiríamos sin hablar». Mario, que es un tipo muy directo, preguntó:
¿Y ustedes van a venir más seguido ahora que ya se acomodaron? Nicolás y Fernanda se miraron entre ellos. Sí, la idea es esa, dijo Nicolás. Me alegra, dijo Mario, porque Ramón los extrañaba mucho. Nos contaba siempre de ustedes. Mentira piadosa de mi amigo. Yo jamás les había contado que los extrañaba. Les había contado que estaba decepcionado, que me había dolido, pero jamás les dije que los extrañaba. Cuando terminó el almuerzo, caminando de vuelta a casa, Sofía me tomó de la mano. «Abuelo, ¿vos tenés novia?» «Sí, mi amor, Marta es mi novia». «¿Te vas a casar con ella?» «No sé, Sofía, capaz sí, capaz no. ¿Qué pensás vos?» «Yo pienso que sí, porque se nota que te quiere mucho. De la boca de los niños sale la verdad. Marta me quería mucho, se notaba, y yo a ella también. Habíamos encontrado algo que ninguno de los dos esperaba a esta altura de la vida». Esa tarde, antes de que se fueran, me senté con Nicolás a charlar a solas. «Bueno, papá, ya cumplimos con lo que pediste. ¿Cuándo podemos contar con la ayuda?» «Todavía no terminamos, hijo». «¿Cómo que no terminamos?» Saqué una carpeta que tenía preparada desde hacía días. «Esto es lo que yo quiero como garantía de que esto no va a volver a pasar». Le mostré un contrato que había hecho escribir por un abogado conocido. Un contrato donde se comprometían no solo a devolverme la plata en cuotas fijas durante 2 años, sino también a mantener contacto familiar permanente. «¿Qué es esto, papá?» «Es un acuerdo donde ustedes se comprometen a llamarme al menos una vez por semana, a venir a visitarme cada 3 meses y a incluirme en las decisiones familiares importantes». «Papá, esto es ridículo. Un contrato para ser familia. Nicolás, ustedes hicieron un contrato conmigo cuando decidieron desaparecer durante 6 meses. Un contrato tácito donde yo no existía hasta que necesitaran plata. Ahora yo quiero un contrato escrito donde quede claro que soy su padre y su abuelo los 365 días del año, no solo los días de emergencia. Esto es una locura, papá. ¿Te parece una locura que un padre quiera ver a su familia más de una vez cada 6 meses cuando necesitan plata?» Fernanda, que había estado escuchando desde la puerta, se metió en la conversación. «Ramón, no podés obligarnos a quererte». «Fernanda, yo no los estoy obligando a quererme. Los estoy obligando a respetarme. Son cosas diferentes». «¿Y si no firmamos?» «Si no firman, no hay plata. Y se vuelven con el problema sin resolver». Se miraron entre ellos. Sabía que estaban haciendo cálculos, pensando si había otra forma de conseguir los 70,000 pesos, evaluando si realmente necesitaban acceder a mis condiciones. «Dame 1 hora para pensarlo», me dijo Nicolás. Se fueron a caminar por el barrio con los chicos. Yo me quedé en casa con Marta, que había venido a despedirse de ellos. «¿Crees que van a firmar?», me preguntó. «Honestamente, no sé, pero ya no me importa tanto como antes». «¿Por qué?» «Porque este fin de semana me di cuenta de algo importante. Yo puedo vivir perfectamente sin ellos, pero ellos no pueden resolver sus problemas sin mí, y eso me da un poder que nunca tuve antes». Cuando volvieron, Nicolás tenía la cara seria de quien tomó una decisión difícil. «Está bien, papá. Vamos a firmar tu contrato». Firmamos ahí mismo. Cada uno se quedó con una copia. En el contrato estaba especificado que me devolverían los 70,000 pesos en 24 cuotas mensuales de 3,000 pesos cada una, con intereses. También estaba especificado que me llamarían todos los martes y que vendrían a visitarme el primer fin de semana de cada trimestre. Y había una cláusula especial que agregué al último momento. Si rompían el acuerdo de contacto familiar, la deuda completa se vencía automáticamente y tenían que pagarme todo junto. Al día siguiente fui al banco y transferí los 70,000 pesos a la cuenta de Nicolás. Era una fortuna, pero no era toda mi fortuna. Los años de trabajo y ahorro me habían dejado en una posición cómoda, y ahora que vivía para mí, ese dinero rendía mucho más. Durante las primeras semanas después de su visita, cumplieron religiosamente con el contrato. Me llamaban todos los martes, me contaban cómo iba el negocio, cómo estaban los chicos. Pero yo notaba que las llamadas eran forzadas, que hablaban conmigo porque tenían que hacerlo, no porque quisieran. Marta me decía: «Ramón, por lo menos ahora sabes que están bien». Y tenía razón. Era mejor tener noticias obligatorias que no tener noticias para nada. Pero al segundo mes empezaron los problemas.
Un martes no llamaron. Al día siguiente Nicolás me mandó un mensaje diciendo que se había olvidado, que habían tenido mucho trabajo. El martes siguiente volvieron a llamar, pero la conversación duró 5 minutos. ¿Todo bien con el negocio?, les preguntaba. Sí, papá, todo bien. ¿Los chicos cómo están? Bien, creciendo. ¿Cuándo piensan venir? Pronto, papá, pronto. Conversaciones vacías, sin contenido real, solo para cumplir con el papel firmado. El tercer mes directamente no vinieron. Me llamaron un viernes para decirme que se había complicado, que Sofía estaba enferma, que no podían viajar. Al mes siguiente la excusa fue que Nicolás tenía mucho trabajo y no podía cerrar el taller. Yo los escuchaba dar excusas y me daba cuenta de que había logrado algo, pero no lo que realmente quería. Había logrado que me llamaran y me visitaran por obligación, pero no había logrado que me quisieran de verdad. Una noche, hablando con Marta, me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. Ramón, ¿vos querés una familia que te visite porque tiene que hacerlo? ¿O querés una familia que te visite porque tiene ganas de verte? Quiero una familia que tenga ganas de verme, pero esa familia parece que no existe. Entonces, capaz es hora de que armes la familia que sí existe. Y tenía razón. Mi verdadera familia era Marta. Eran mis amigos del gimnasio. Eran las personas que elegían estar conmigo sin contratos, sin obligaciones, sin intereses económicos de por medio. Al sexto mes, Nicolás dejó de pagarme las cuotas. Me llamó para decirme que el negocio había tenido una mala racha, que necesitaba suspender los pagos por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo?, le pregunté. No sé, papá, hasta que levantemos un poco. Nicolás, vos firmaste un contrato. Ya sé, papá, pero la situación cambió. La situación cambió, pero el acuerdo sigue vigente. No me vas a llevar a juicio, papá. Soy tu hijo. Ahí me di cuenta de que tenía razón. No lo iba a llevar a juicio. No porque fuera mi hijo, sino porque ya no me importaba recuperar esa plata. Había invertido 70,000 pesos en aprender una lección que valía mucho más que eso. Tenés razón, Nicolás. No te voy a llevar a juicio. Gracias, papá. Sabía que ibas a entender. Pero el contrato se rompe automáticamente. Como no pagaste, la deuda se vence completa. Y como no cumpliste con las visitas, se cancela el acuerdo familiar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto se terminó. No me debes más plata, pero yo tampoco tengo más obligaciones con ustedes. Papá, no seas así. No estoy siendo de ninguna manera, Nicolás. Estoy siendo claro. Ustedes quisieron una relación de negocios conmigo. Hicimos negocios, salió mal, se terminó. Ahora cada uno sigue su camino. Colgué el teléfono y me sentí raro. No triste, no enojado, liberado. Esa noche le conté todo a Marta. ¿Te arrepentís de haber intentado?, me preguntó. No. Necesitaba intentarlo para saber que ya no había nada que intentar. ¿Y ahora qué? Ahora a vivir la vida que tengo, con la gente que me eligió de verdad. Han pasado 8 meses desde esa última conversación con Nicolás. 8 meses en los que he sido más feliz que en los últimos 10 años. Marta y yo nos casamos hace 3 meses, una ceremonia pequeña con nuestros amigos del gimnasio como testigos. Fue la fiesta más linda de mi vida, porque estaba rodeado de gente que realmente se alegraba por mi felicidad. La ceremonia fue en el registro civil a las 10 de la mañana de un sábado. Marta llevaba un vestido celeste muy elegante que se había comprado especialmente para la ocasión, y yo estrené el traje que había usado solo 2 veces en toda mi vida. Nos acompañaron Mario y Carmen como testigos, Roberto y Silvia del gimnasio y algunos vecinos del edificio que se habían vuelto amigos. Después fuimos todos a almorzar a un restaurante del centro. Nada lujoso, nada exagerado, pero lleno de cariño genuino. Durante el brindis, Mario se levantó y dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas. Por Ramón y Marta, que nos enseñaron que nunca es tarde para encontrar la felicidad y que la familia que se elige es tan valiosa como la familia que se hereda. Esa noche, en nuestro departamento nuevo, Marta me preguntó, ¿te arrepentís de algo de lo que pasó con tu hijo? No, le respondí sin dudar. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme a mí mismo. Vendí mi casa grande y me mudé a un departamento más chico pero más moderno, cerca del centro, cerca del gimnasio, cerca de la vida que elegí tener.
Con la plata de la venta y los ahorros que me quedaban, Marta y yo estamos planeando un viaje largo por Europa. Tal vez 3 meses conociendo lugares que nunca pensé que iba a visitar. El departamento tiene 2 dormitorios, living, comedor integrado, una cocina moderna y un balcón con vista al parque. Es la primera vez en mi vida que vivo en un lugar que elegí 100% para mí, sin pensar en si habría espacio para que vinieran a visitarme, sin guardar habitaciones por si acaso alguien necesitaba quedarse. Decoramos todo de nuevo. Marta tiene muy buen gusto y entre los dos elegimos muebles, colores, cuadros. En el living pusimos una foto de nuestra boda, no escondida en un rincón como hacen las parejas, que se avergüenzan de ser felices a los 65 años, sino bien grande, en el lugar más visible. También tengo fotos de mis nietos, pero son fotos viejas, de cuando eran más chicos, de cuando yo todavía formaba parte de sus vidas. Las tengo porque son lindos recuerdos, no porque tenga esperanzas de que las cosas cambien. Marta trajo a la relación 2 hijos adultos que viven en España, Pablo y Andrea, que me recibieron como si fuera de la familia desde el primer día. Pablo es ingeniero y Andrea es médica, y aunque viven lejos, nos llaman todas las semanas por videollamada. Nos cuentan de sus trabajos, de sus parejas, de sus planes, nos piden consejos, nos mandan fotos, nos hacen sentir parte de sus vidas. La primera vez que hablé con ellos por teléfono, me sorprendió lo fácil que era la conversación. No había incomodidad, no había temas prohibidos, no había la sensación de que estorbaba. Simplemente charlamos como una familia normal, con interés genuino, los unos por los otros. Ramón, me dijo Pablo en una de esas llamadas, mamá nos contó tu situación con tu hijo. Nosotros queremos que sepas que para nosotros sos nuestro padrastro, pero te consideramos nuestro segundo padre. Segundo padre. Un hombre de 35 años que nunca me había visto en persona, me consideraba su segundo padre, y mientras tanto, el hijo que había criado durante 30 años, al que le había dado todo, me trataba como un extraño. Andrea, que es más directa como su madre, me dijo, Ramón, nosotros vivimos lejos, pero hablamos con mamá todas las semanas. Tu hijo vive a 2 horas de viaje y no te habló en 8 meses. ¿Quién crees que te quiere más? Era una pregunta retórica, pero me hizo reflexionar mucho. El amor no se mide en kilómetros, se mide en interés, en tiempo dedicado, en ganas de estar presente en la vida del otro. El mes pasado me encontré con un vecino de mi antiguo barrio. Me contó que Nicolás había tenido que cerrar el taller en la nueva ciudad y que habían vuelto acá, a vivir en una casa alquilada porque ya no tenían la suya propia. También me dijo que Patricia había conseguido trabajo como administrativa en una oficina y que Nicolás estaba trabajando como empleado en el taller de otro carpintero. ¿Y vos no los ayudaste?, me preguntó el vecino, con esa curiosidad morbosa que tiene la gente cuando quiere meterse en problemas ajenos. No, le respondí, ya no es mi problema. Pero es tu hijo, insistió. Ser mi hijo no le da derecho a maltratarme, le dije. Y no me da obligación a mí de rescatarlo cada vez que toma malas decisiones. El vecino se quedó callado, como si no entendiera mi respuesta. La gente está acostumbrada a que los padres seamos incondicionales, sin importar cómo nos traten los hijos. Pero yo aprendí que el amor incondicional no significa aguantar maltrato incondicional. Hace 3 semanas, un sábado por la mañana, estaba desayunando con Marta en el balcón cuando sonó el portero eléctrico. Era una voz infantil que no reconocí al principio. Abuelo Ramón, soy Sofía, mi nieta. Mi nieta de 10 años estaba en la puerta de mi edificio. Me quedé paralizado durante unos segundos, sin saber qué hacer. ¿Estás sola?, le pregunté por el portero. No, estoy con Matías. Papá nos trajo, pero se quedó en el auto. Bajé corriendo las escaleras, sin esperar el ascensor. Cuando abrí la puerta del edificio, los vi a los 2 parados en la vereda, más grandes de lo que recordaba, vestidos con ropa que no reconocía. Atrás, en un auto viejo, que no era el que tenían antes, estaba Nicolás mirando hacia otro lado. «Hola, abuelo», me dijo Sofía, y me abrazó con una naturalidad que me rompió el corazón. «Hola, mi amor», le respondí, y la abracé como si fuera la primera vez que la veía en años, que en realidad era la verdad.
Matías, más tímido, me saludó con un beso en la mejilla. Había crecido tanto que me llegaba casi al pecho. ¿Pueden subir un ratito?, les pregunté. Papá dijo que 5 minutos nomás, me respondió Matías. 5 minutos. Mi hijo me había dado 5 minutos para ver a mis nietos después de 8 meses. Subimos al departamento. Marta los recibió con una sonrisa y les ofreció jugo y galletitas, como si fuera su propia abuela. Los chicos se quedaron fascinados con el departamento, con la vista al parque, con los muebles nuevos. «¿Abuelo, te casaste?», me preguntó Sofía mirando la foto de la boda. «Sí, mi amor, esta es Marta, mi esposa». «Hola, Marta», le dijeron los dos, con una educación que me enorgulleció. En esos 5 minutos que se estiraron a 15 porque los chicos no querían irse, me contaron un poco de sus vidas. Matías había dejado el fútbol y ahora jugaba básquet. Sofía estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Los dos habían cambiado de escuela otra vez porque habían vuelto a la ciudad. «¿Por qué no venís a casa a visitarnos?», me preguntó Sofía, con esa inocencia de los chicos que no entienden las complicaciones de los adultos. «Porque papá y el abuelo están peleados», le respondió Matías, más grande y más consciente de la situación. «¿Pero no se pueden dejar de pelear?», insistió Sofía. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una nena de 10 años que su papá había tratado mal a su abuelo durante años? ¿Cómo le dices que el problema no es una pelea que se puede solucionar con un perdón, sino una falta de respeto que se construyó durante mucho tiempo? A veces las cosas de grandes son complicadas, mi amor, fue lo único que se me ocurrió decir. Cuando se fueron, me quedé en el balcón mirando cómo se alejaba el auto. Marta se acercó y me puso la mano en el hombro. «¿Cómo te sentís?», me preguntó. «Confundido», le respondí. «Los extraño, pero no extraño el dolor que me causaban». «Es normal, Ramón. Podés extrañar a tus nietos sin extrañar la mala relación con tu hijo». Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en esos 15 minutos, en las caritas de mis nietos, en lo mucho que habían crecido, en todo lo que me había perdido de sus vidas. Pero también pensé en la paz que había tenido estos 8 meses, en lo feliz que había sido sin el estrés de una relación tóxica. A la mañana siguiente, le conté todo a Ricardo, mi amigo abogado, durante nuestra caminata matutina por el parque. «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó. «No sé, Ricardo. Parte de mí quiere llamar a Nicolás y tratar de arreglar las cosas. Otra parte de mí sabe que si vuelvo va a hacer lo mismo de siempre». «¿Vos crees que él cambió?». «No lo sé. El hecho de que haya venido con los chicos puede significar que se dio cuenta de que se equivocó. O puede significar que los chicos le pidieron que me trajera y él accedió para no quedar como el malo de la película». «Ramón, vos mismo dijiste que te sentís confundido. Cuando uno está confundido, lo mejor es no tomar decisiones importantes. Deja que pase el tiempo a ver qué pasa». Ricardo tenía razón. No tenía que decidir nada inmediatamente. Podía esperar, ver si Nicolás daba alguna señal de que realmente quería cambiar las cosas, o si esta había sido solo una visita de compromiso para calmar a los chicos. Vendí mi casa grande y me mudé a un departamento más chico pero más moderno, cerca del centro, cerca del gimnasio, cerca de la vida que elegí tener. Con la plata de la venta y los ahorros que me quedaban, Marta y yo estamos planeando un viaje largo por Europa, tal vez 3 meses, conociendo lugares que nunca pensé que iba a visitar. El mes pasado me encontré con un vecino de mi antiguo barrio. Me contó que Nicolás había tenido que cerrar el taller en la nueva ciudad y que habían vuelto acá, a vivir en una casa alquilada porque ya no tenían la suya propia. «¿Y vos no los ayudaste?», me preguntó el vecino. «No», le respondí. «Ya no es mi problema, pero es tu hijo. Ser mi hijo no le da derecho a maltratarme». Hace 2 semanas, Sofía cumplió 10 años. No me invitaron al cumpleaños, obviamente, pero me enteré por casualidad cuando vi fotos en el Facebook de una prima lejana. La nena se veía linda, grande, feliz. Me dio un poco de nostalgia, no voy a mentir, pero no me dio ganas de volver atrás. Los nietos que tengo ahora son los hijos de los amigos de Marta, que me adoptaron como abuelo postizo. Chicos que me buscan en las reuniones familiares, que me preguntan cosas, que me enseñan a usar el teléfono, que me abrazan sin obligación. Ayer Marta me dijo algo que me hizo reír. «Ramón,
tenés más familia ahora que cuando tenías familia de verdad. Y es cierto, tengo a Marta, tengo a sus hijos que me tratan como a un padre, tengo a mis amigos del gimnasio, tengo a la gente del club, tengo a los vecinos del edificio nuevo, tengo una familia elegida, no impuesta. Me arrepiento de haber perdido la relación con mi hijo y mis nietos. A veces, cuando veo abuelos con sus nietos en el parque, siento una puntada, pero después me acuerdo de todo lo que viví, de cómo me trataron, de cómo me usaron, y se me pasa. Uno no puede obligar a nadie a quererlo, pero tampoco tiene que aguantar que lo maltraten solo por llevar la misma sangre. La familia se construye con amor, con respeto, con presencia, no con obligaciones, ni con contratos, ni con plata. Si ellos algún día quieren volver, va a tener que ser de otra manera. Van a tener que demostrar que me buscan por mí, no por lo que puedo darles. Van a tener que entender que ya no soy el abuelo cajero automático que estaba disponible las 24 horas para resolver problemas. Ahora soy Ramón, el marido de Marta, el amigo de Mario y Carmen, el que viaja por el mundo, el que va al gimnasio, el que disfruta de la vida que se construyó a los 65 años. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero preguntarte algo importante. ¿Cuántas veces en tu vida aguantaste maltratos de gente que se suponía que tenía que quererte? ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando tenías ganas de decir que no? ¿Cuántas veces pusiste a otros primero y a vos último? Yo tardé 65 años en aprender que uno puede elegir su familia, que no tiene que aguantar desprecios de nadie y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La vida es demasiado corta para gastarla con gente que no te valora y es demasiado linda para no disfrutarla con gente que sí te valora. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando y dime si alguna vez tuviste que tomar una decisión parecida, porque historias como la mía pasan en todos lados y a veces uno necesita escuchar que está bien elegirse a uno mismo. Al final, lo único que realmente importa no es la sangre que compartís con alguien, sino el amor que esa persona decide darte cada día.